Muy bien, mis chiquis. La tercera lección de lectura crítica son las preguntas inferenciales básicas y temáticas. Es la siguiente página. Esta es la página 1.30. A diferencia de las preguntas literales, las preguntas inferenciales básicas son aquellas que te piden crear relación entre ideas del texto o entender el significado de una expresión mencionada en el texto. Aquí no vamos a encontrar la respuesta tal cual, ¿cierto? Sino nos llevan un poquito a que tenemos que imaginarnos, a tenemos que pensar, relacionar ideas, llegar a alguna conclusión, ¿cierto? Entonces acá necesitamos concentrarnos mucho. ¿Cómo las podemos identificar? Las puedes identificar porque te piden encontrar información en el texto que no aparece o no está dicha con las mismas palabras que aparecen en las claves de la pregunta. Son preguntas típicas, ¿cierto? Que tienden a relacionarse con palabras interrogativas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cuál? Cuando encontremos estas preguntas, vamos a tener que pensar un poquitico más porque no vamos a encontrar la respuesta tan fácilmente, ¿cierto? Porque no está con las mismas palabras en el texto. Acá nos dan 4 pistas. La primera es que resaltemos el título y las ideas principales, como ya lo hemos venido trabajando. Segunda, resaltar las claves de la pregunta. Esto lo llevamos trabajando también todo el libro. La pista número 3. Busca en el texto las partes que se relacionan con las claves de la pregunta. Aquí vamos a devolvernos a ver qué será lo que nos están preguntando, qué palabra es parecida, dónde podemos encontrar posiblemente la respuesta. Y por último, vamos a descartar 2 opciones y seleccionar la respuesta correcta. ¿Cierto? Y también tenemos las preguntas inferenciales temáticas. Estas son un tipo de preguntas que indagan por el tema general del texto. ¿Cómo las podemos identificar? Son las que nos preguntan por el tema global, o sea, de qué se trata todo el texto. Las podemos ubicar fácilmente porque te preguntan por el tema del texto, como ya lo dijimos, o también de qué se trata la historia. Nos dan en estas solamente 3 pistas o 3 pasos. Resaltamos igual el título y a partir de él imaginamos de qué será el tema que nos van a hablar. La segunda pista, vamos a leer el texto y a resaltar las ideas más importantes. Y tercera pista, descartar 2 opciones y seleccionar de las restantes cuál es la que más se refiere al tema del texto. Tenemos el ejemplo. ¿Listo? Con un solo texto, pregunta inferencial básica y pregunta inferencial temática. Leemos el texto. Miren que acá ya está subrayado todo lo que nos dan en los pasos, ¿cierto? Porque recordemos que lo primero es resaltar el título y las ideas principales de cada párrafo. ¿Cuál es nuestro título? En busca de la raíz mágica. Marie y Anton eran hijos de un rey muy sabio que un día cayó terriblemente enfermo. La única cosa que podría salvarlo era una raíz muy poderosa que rara vez se encontraba en el pueblo. Esta raíz era capaz de curar cualquier enfermedad, pero el problema era que ninguno había visto nunca esa raíz. Hasta el momento ya hemos resaltado título y ideas principales. Su madre mandó a llamar a la anciana más sabia del pueblo, quien le dio un acertijo. Para encontrar la raíz, tiene un color muy especial. Ese color está en el cielo y en el mar, también en las turquesas y en el pavo real. La madre llevó a sus hijos el acertijo, quienes enseguida supieron el color que tenía la raíz. Afortunadamente la encontraron pronto, se la dieron a su padre y éste reinó con justicia durante muchos años más en la región. Muy bien, ya resaltamos las ideas principales también del segundo párrafo. Ahora miren, pregunta inferencial básica. Recordemos que esta pregunta es la que nos lleva a imaginarnos un poquitico más, a relacionar entre ideas, ¿cierto? Y no la vamos a encontrar tal cual en el texto. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál era el color de la raíz que los niños debían encontrar?
Muy bien. No nos dicen tal cual y en el texto no encontramos que nos digan el color de la raíz es verde, el color de la raíz es amarillo. No, tenemos que relacionar ideas. Si nos dan una pista, entonces tenemos que imaginarnos. ¿Qué nos dicen? Paso 1, resalta las claves de la pregunta y revisa las partes que resaltaste en el texto. ¿Cuáles son las claves de la pregunta? Verbo, el verbo era, ¿cierto? O el verbo ser, es, ser o era en este caso. ¿Cuál es el complemento de la pregunta? El complemento de la pregunta es el color de la raíz. ¿Y cuál es la palabra interrogativa? La palabra interrogativa es ¿cuál? ¿Listo? Recordemos que si nos vamos a las palabras interrogativas, las palabras qué, por qué y cuál son preguntas inferenciales básicas. Muy bien, nos dan las opciones, vamos a descartar dos y vamos a seleccionar la respuesta correcta. A, rojo, B, verde, C, azul, D, amarillo. Muy bien. ¿De color rojo? No. Recordemos que esto estaba en esta parte de acá que nos dice que para encontrar la raíz tiene un color muy especial. Ese color está en el cielo y en el mar. También en las turquesas y en el pavo real. ¿Será que todo esto es color rojo? Para nada. B, verde. Bueno, posiblemente podamos encontrar algo verde en el cielo o algo verde en el mar. C, azul, muy bien, y D, amarillo. No creo que encontremos ese color, ¿cierto? En las turquesas. Nos quedan las opciones B y C. La respuesta correcta entonces sería C, azul. Muy bien. Ahora, la pregunta inferencial temática, ¿cierto? ¿De qué se trata el texto anterior? Igual, resaltamos las claves de la pregunta y revisamos partes que resaltamos en el texto que nos puedan servir. Claves de la pregunta. ¿De qué se trata el texto? Verbo, se trata. Complemento, texto. Y palabra interrogativa, ¿de qué? ¿Listo? Esta ya es una idea más general sobre qué nos hablaron en el texto. Nos dan igual 4 opciones, debemos descartar 2, dejar 2 y seleccionar la correcta. A, de uno de los niños que deben encontrar, de unos niños que deben encontrar una raíz para salvar a su papá. Aunque esta aquí ya está seleccionada, tiene mucha razón. Leamos la siguiente. B, de unos reyes que deben sembrar una raíz para salvar al pueblo. En ninguna parte del texto nos hablaron de eso, por eso la tachamos. C, de unos niños que perdieron una raíz y deben encontrarla. Bueno, nos hablaron de una raíz de unos niños que deben encontrar esa raíz, de pronto. Y D, de unos primos que deben buscar varios elementos mágicos. Sobre esto tampoco nos hablaron. Así que nos quedan las opciones A y C. Si leímos y comprendimos muy bien el texto, sabemos que la respuesta correcta es la A, de unos niños que deben encontrar una raíz para salvar a su papá. Ahora, teniendo en cuenta estos tipos de preguntas inferenciales y básicas y preguntas inferenciales temáticas, vamos a responder las páginas 1.32, que es esta que está acá, 1.33, ¿cierto? 1.34 y 1.35. Entonces, por favor, muy atentos, sigamos los pasos y así vamos a resolver nuestra pregunta, nuestra página final. Recordemos que debemos llegar hasta la página 1.35 con la lectura Orcas más que asesinos. ¿Listo? Entonces, con eso ya terminaremos esa parte. Muchas gracias.